¿A alguien le pasa que al estar a dieta y tener miedo a engordar, está pensando todo el tiempo en comida? Normalmente, cuando tenemos miedo a engordar, si te analizas, los típicos comportamientos que vienen después de eso es, automáticamente te quieres poner a dieta. Quieres controlar todo lo que comes. Tiendes a restringir tu apetito natural, es decir, tratas de ignorar que tienes hambre o que tienes antojos. O sea, te limitas constantemente. Y algo súper interesante que pasa es que cuando tienes miedo a engordar y te estás restringiendo constantemente de la comida porque estás a dieta, fantaseas sobre comida todo el tiempo porque no te das permiso de comerla. Porque a mí me pasaba, yo me acuerdo que yo les he contado que yo fui dietaholic, es decir, adicta a las dietas por 15 años de mi vida, con mucho miedo a engordar, obsesionada con la báscula, hacía 3 horas de ejercicio al día, tomé pastillas para adelgazar, fui con nutriólogos, fui con psicólogos especialistas en trastornos de la alimentación porque yo sí tenía un trastorno con la comida. Y una constante, además de la ansiedad por comer, era el que todo el tiempo estaba pensando en comida. No había terminado de desayunar y ya estaba pensando en que iba a comer, no había terminado de comer y estaba pensando que iba a cenar y me pasaba, guapos, y esto es una súper confesión. Era tanta mi restricción con la dieta que yo en las noches soñaba que rompía la dieta y en el sueño me atascaba de todo lo que en el día no me había podido comer. Lo chistoso es que en la mañana cuando me levantaba y me daba cuenta que era un sueño, obviamente sentía alivio porque la dieta solamente la había roto en el sueño, pero también sentía mucha culpabilidad. En el sueño sentía culpa. Pero qué interesante que yo fantaseaba con comida en mis sueños. Entonces, déjame te explico por qué este miedo a engordar y los comportamientos que se detonan del miedo a engordar provocan un desastre en nuestro metabolismo. Y esto podría explicar por qué muchas veces, aunque comas poco y hagas ejercicio, no puedes bajar de peso. Presta mucha atención a lo que te voy a decir porque eso te va a cambiar la vida y estoy casi segura que no vas a escuchar a casi ningún experto en nutrición contártelo. ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice que con solo ver el pastel ya engordó? Pues déjame te cuento que esto sí puede suceder. Puede que tenga razón. Entonces, te lo voy a explicar de forma científica. Como les enseño en el programa Tu Cuerpo en 21 días, mi programa estrella, todos tenemos una hormona que se llama insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas, todos la producimos, cuando consumimos algo que contiene azúcar o carbohidratos. La función de la insulina es procesar y metabolizar los carbohidratos y el azúcar que consumimos. Entonces, cuando tú comes un alimento como un pan, unas galletas, una pasta, un cereal, unos dulces o un jugo, tu cuerpo produce insulina rápidamente. Cuando consumes cantidades exageradas de insulina, esta hormona le señala a tu cerebro que almacene grasa y no desarrolle músculo. Quiero que quede claro. Cuando tú consumes algo que tiene carbohidrato, tu cuerpo produce insulina y cuando producimos insulina en exceso, el cuerpo almacena grasa y no desarrolla músculo. Aquí viene la parte interesante. Tu cuerpo produce insulina cuando ves un pedazo de pastel o fantaseas con un plato de comida, como un plato de pasta. Esto significa que la digestión de los carbohidratos literalmente comienza en tu mente. Porque esta es la forma en la que tu cuerpo se va preparando para digerir el alimento antes de que siquiera toque tus labios. Esto es fantástico que lo entendamos porque esto nos explica por qué comemos poco y hacemos ejercicio y no podemos bajar de peso y no entendemos por qué. Esto nos va a dar claridad para que sepamos en dónde nos tenemos que enfocar. Y no te preocupes porque en Reprograma Tu Cuerpo en 21 días te voy a enseñar cómo empezar a sanar el miedo a engordar, ¿ok? Pero por ahora basta con que te explique que cuando tú tienes miedo a engordar y este miedo es constante, día tras día, comida tras comida, mes tras mes, año tras año, cuando tenemos una emoción que no sabemos cómo manejar, el cerebro interpreta esta emoción como un estrés. Y como tu cerebro no sabe distinguir entre que si el estrés es porque tienes miedo a engordar
o porque estás en verdadero peligro, entonces entre que son peras o son manzanas, tu cerebro va a activar un brillante mecanismo de sobrevivencia. Este mecanismo de sobrevivencia, que muchos conocen como la respuesta de lucha o huida, esto tú lo puedes buscar en internet, lo vas a encontrar. Este mecanismo de sobrevivencia hace muchas cosas que no voy a explicar en este momento. Principalmente este mecanismo de sobrevivencia provoca que empieces a producir cortisol. Seguramente muchos han escuchado la hormona cortisol. Es la hormona que famosamente conocemos como la hormona que almacena grasa. Y aquí está lo interesante. El exceso de producción de esta hormona en el largo plazo le señala a tu cuerpo que almacenes grasa y no desarrolles músculo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en verdadero peligro, como cuando te está persiguiendo el león en la selva, la grasa es una muy buena fuente de energía a largo plazo, energía que tú necesitas para sobrevivir. O sea, gracias cuerpo y gracias cortisol, porque cuando estoy en peligro, sí me ayudas a sobrevivir. El problema es que la mayoría del tiempo no estamos en verdadero peligro, pero el mecanismo se activa igual. Vamos a resumir esto que te acabo de enseñar, que es muy, muy, muy potente. Cuando tienes miedo a engordar y estás fantaseando por la comida que no te puedes comer, pasan dos cosas en tu cuerpo. Tienes estrés emocional, porque este miedo y el estar controlando la comida es muy estresante para el cuerpo. Entonces tienes estrés emocional que activa la respuesta de lucha o huida, la cual provoca que produzcas cortisol, y el cortisol en exceso y a largo plazo provoca que tu cuerpo almacene grasa, aunque estés comiendo poco y aunque estés haciendo ejercicio. O sea, no importa cuánto estés comiendo, si estás produciendo cortisol en exceso, el cortisol le señala a tu cuerpo que almacenes grasa porque es la forma que conoce para ayudarte a sobrevivir. Eso es lo primero que pasa. Y lo segundo es que produces insulina, otra hormona que almacena grasa, aunque no hayas consumido carbohidratos. Y si esto se da en exceso y constantemente, también almacenas grasa. Ahora con esta información puedes entender por qué muchas veces estás confundida, por qué no bajas de peso, aunque estés comiendo poco y haciendo ejercicio. Ahora puedes entender por qué las dietas no te funcionan. Ahora puedes entender por qué la pastilla para adelgazar no te funciona. Porque hay muchísimos factores que no tienen nada que ver con lo que comes, que afectan tus hormonas y la forma en la que se almacena la grasa en tu cuerpo.